Llevamos tanto tiempo haciendo este podcast que cuando veo los primeros capítulos noto el paso del tiempo en nuestras caras. ¿No os pasa? A mí me pasa sobre todo con la tuya, pero... Es que tú no tenías hijos entonces, nosotros ya teníamos. No, Yo me veo tenía hijos mucho cuando más empezamos joven, el programa. ¿Verdad? yo estoy Lo que mejor. pasa es que tenían 3 meses. Ah, bueno, pues está... Bueno, pues... Yo tengo... Es verdad, claro, sí. Yo he ganado, o sea, vamos, me veo... Venga, va. Duras más en la cama, Julián, venga. Bienvenidos a La Filoxera, un podcast que te beberías, con Julián Palacios, Irene Guede y Gonzaga Santesteban. Bueno, bienvenido a todo el mundo al cuarto capítulo de La Filoxera. ¿Seguro? Sí. Capítulo 4, cuarta temporada, ¿Seguro? ¿Cuatro? mes 5, ¿Hora? ¿Día? 23 ¿Y el día ya? de mayo, 16 horas, no sé cuántos minutos. Nada, que el otro día la cagamos, pero bien, diciendo que era el 4 y era el 3. Bueno, acabé yo y luego tampoco nadie se dio cuenta. Venga, ¿no? va, capítulo 4, cuarta temporada, programa número 40, ¿no? Programa ¿Cómo la número... veía? Qué bonito. 40, ¿no? 36, 37, 38. Bueno, todas las temporadas tienen 12, no, yo creo que no. 40, programa 40. ¿Qué dices? ¿Qué va, tío? Programa número 40 de La Filoxera. Venga, pues Bueno, oye. total, que la palabreja de este cuarto programa, de la cuarta temporada, es alargazón. 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 ¿Alargazón? Madre mía, qué bonita. Qué bonita. Claro, es que sí. Oye, pues... Tú sabes ya de qué va, ¿no? Un poquete. Pero Un poquet, tú la alargazón, sabes. que Una tiene mitad. que ver con algo con garzón, ¿no? Sí, con cómeme el pezón. Venga, tira, a la arranca. Hombre, no, será de alargar Alargazón. alguna estructura para llegar a... Oye, todo se... La- todo- No voy a decir Apárcala, nada porque luego apárcala decís lo y- que es y no tiene nada que ver con lo que he pensado. Bueno, igual sí. Oye, ahí vino, oye. Qué bien. Y copas grandes, ¿eh? Bien, oye. En honor de nuestra Tinto. última invitada. No, es que nos he hecho una Ostras, bronca. chaval, sí. Qué bronca, ¿eh? A ver, es vasca, no va a decir las cosas Sí, sí. directas. Menos jurar fue Una sugerencia, no. Que sea la última vez. Ana va por ti. Mira Por qué Ana copas. Martín. Mira qué Venga, copas. No ala. son las de las SES, pero... Pues podemos brindar. Chin, chin. Sí, a ver. Venga, va, que empiece este programa que Aceptamos, luego... Los del Rudiger ese de las copas, si nos quieren mandar un lote, que nos manden. Ah, sí, es uno del Madrid, joder, perdón. No sé. Bueno, entonces, el vitólogo de este programa va a ser... Otro vasco, francés, ¿no? otro vasco. Ah, no, es vasco francés. Hombre, es más vasco que la madre que lo parió. Ah, sí. Hombre, claro. A ver, ya lo voy a decir yo. A ver, pero Venga. es de las landas o por ahí, ¿no? Es ¿No? más vasco. Arranca, arranca. Pascual. ¿Y cómo se dice entonces en castellano el apellido? Tira Bueno, como quieras. Pues Erriague o Erriash, no sé. Aguias. Arriaga, coño, Arriaga de toda la vida. Arriaga. De los Arriaga de... Pascual de Arriaga. la frontera. Arriague del otro Arriague. lado. Arriague. Arriague, o sería Aguias en francés. ¿Cómo? Bueno, yo qué sé, da igual, si es vasco. Pues esto está castellanizado o qué. Yo qué sé, está francesado. No, ese es el pedido francés. Arriague, Arriaga, sitio, Bueno, sitio, Pascual. sitio de piedra. Bueno, o sea, Pascual. el Piedritas, venga. H-A-R-R-I-A-G-E-G-U-E. Eso como Arriaga, yo pero digo, con H. yo digo Aguias. Venga, Riash, como batonage y Bueno, coupage. va, que vais a flipar, ¿eh? ¿Qué diríais si os pregunto por una variedad de uva que se llama Aguias o Arriague? ¿Cuál es? No la conozco, ¿A que prácticamente nadie sabe que hay una variedad de uva que se denomina así? de verdad. O prácticamente ningún vitólogo o vitóloga Pero lo se sabría. denomina así de otra manera que la gente Es conoce más. una variedad que conoce la gente más, pero que un denominativo es ese. Ah, sí, ¿eh? Que probablemente si tenemos filoxeres en un pequeño país de Sudamérica, pues sabrán que nos estamos refiriendo a la variedad Tanat. Ah, Y si tiene un sinónimo Uruguay. que es Arriague. O sea, la variedad Tanat en Uruguay, En los Uruguay. los En uruguayos, uruguayo se dice Arriague. se dice se conoce también como Arriague o Aguias, no sé cómo lo pronunciarán, Arriague, imagino, ¿no? No sé, ¿Por qué? Porque don Pascual Arriague, vamos a decir siempre Arriague ya, ¿vale? Arriague, venga. Don Pascual Arriague es considerado el impulsor de la viticultura uruguaya. no puedes parar ahora de intentar No, poner acento no, uruguayo. No puedo. Contento que no lo ponga gallego a mitad de la frase. Dale, uruguayo. Madre mía, va a ser una sección muy larga. Y se considera el introductor de la variedad Tanat en Uruguay, que es, como bien se sabe por el sector, la variedad bandera del país. O sea, ¿no? Sí. Argentina, Malbec, Chile, Carmener,
O sea, es como Uruguay, el lago, Tanat. como Sí, además que el lago Como. que es curioso porque son variedades que tienen más superficie en sus países de destino que en el de origen, ¿no? Ya. En el caso de Malbec es exagerado, pero en Tanat también, vaya, porque Tanat en Francia, quitando la zona de Irulegui y un poquito más, no hay... Matirán, poco Sí, por eso que Sí. esa zona de... El sudoeste. ¿De dónde era Arriaga? Claro, entonces, Don Pascual, que nació en 1819 en Asparren, o sea, aquí, al lado, o sea, es vasco-francés. Este es muy paisano nuestro. Que nació al loro, preguntadme si se me olvida, el 14 de abril, porque lo digo, falleció en principio en París, aunque he visto también que pudo fallecer en Bayona, o sea, bueno, El pero 14 de falleció abril es el aquí. Día de la República, ¿no? Española. Sí, pero yo luego lo cuento. Ah, vale, Hay perdón. otra historia. Y falleció en 1894 con 74 años, que bueno, Pa para mal, la pa época mal. Está mal. no iba mal. Entonces, ¿qué pasa con este señor? Que con 19 añicos, de los de entonces, se va a Uruguay. A Uruguay. A Uruguay. Es que era uruguayo. Madre Se va a Uruguay. Pelotudo. Y claro, llega ya de inmigrante, empieza a trabajar de peón, acaba de dependiente en una pulpería, entra en una población que se llama El Salto, que es muy importante en esta historia, que está en el sudoeste de Uruguay. Al otro lado al otro lado de un río está Argentina, Sí, del Río de la Plata. el Río de la Plata, y la ciudad de Argentina que está al otro lado es Concordia. Vale. Y entra a trabajar en una fábrica de carnes, de grasas, luego él decide montar una fábrica de jabones y velas, empieza a comerciar con piedras finas, pone la documentación, no sé si sería... De ahí el apodo del Piedritas. No, porque Arría es piedra, ¿no? Arría Ya, no. ya. Entonces, bueno, no sé si serían piedras preciosas o el qué. La cosa es que con eso empieza a ganar un poco de pasta y se compra una especie de Hacienda. granja de hacienda que se llama La Caballada, que es muy famosa porque él monta ahí el saladero de La Caballada. Podrías haber hecho la caballada, esta vez la tiras a huevo. El saladero de La Caballada, que es un tema que tiene que ver todo con la carne, ¿no? Pues el saladero de La Caballada. Entonces, eso... Hostia, qué perfil más diferente. Todo muy vitólogo esto de momento. Sí, claro, no. pero en 1860, el colega, no sé si había viajado aquí más veces o no, eso ya no he encontrado, empieza a ensayar la producción de uva porque él, claro, venía del sudoeste francés y quería hacer vino allí. Y empieza a ensayar en el sudoeste de Uruguay, que no es la zona en la que más viñedo hay ahora, que es más en el sur, en la zona más vitícola de Uruguay se llama Canelones, está en el sur. Y empieza a ensayar uvas. ¿Con qué ensaya? Pues con lo que había por ahí. Entonces, primero ensaya con la uva criolla y eso no le va bien. Entonces, he encontrado un periódico de 1887 de Uruguay que se llamaba La Ilustración de Plata, Sí, del Río de la Plata. del Plata, y entonces dice pues que el señor Arriague pues estaba ya viendo que sí, se aclimataba la uva criolla, que había tenido una serie de... pues eso, que no iba bien, ¿no? Y entonces, ¿qué hizo? Pues se resolvió, os leo, ¿no? Fue entonces cuando el señor Arriague se resolvió a pedir a Burdeos una variedad de vid para vino y recibió las siguientes clases. Y recibe, flipa, Verdot Colón, Auchard, Tabernet du Médoc, Gros Rouge d'Abondance, Malbec, Sauvignon Blanc, Doré, Merlot y Chasselas de Fontainebleau. O sea, eso recibió Le el tío mandaron allá. un paquete con unos sarmientos. Allá, toma, en 1860, 70, igual por ahí. Estas plantas fueron cultivadas durante unos cuantos años sin provecho alguno. O sea, probó estas y tampoco le iba. Entonces, le fue necesario recurrir a otros plantíos. Pidió a España, o sea, imagínate, que le mandaran plantas. Y entonces, desde España, del campo de Cariñena, alguien, que habrá que investigar, le manda garnacha, mazuela y macabén. Aquí ponen los uruguayos macabén, sería macabeu, ¿no? Y una vida de moscatel. Estas plantas crecieron con mucha frondosidad, parecían aclimatarse, Pero tampoco. pero con los racimos, por el tema de la humedad que hay allí y tal, pues tampoco funcionó. Este tío, que era terco de cojones, ¿no? Porque... Es que era cabezón. Entonces, ¿qué hizo? Pues entonces mandó pedir plantas a Italia. Madre mía. Entonces le mandaron Belula, Canina, Barbiera Qualité y otras. Estas plantas se aclimataron bastante bien, pero su rendimiento fue mezquino y apenas dan una cosecha mediana en unos buenos años. Más tarde, mira lo que pone aquí, más tarde recibió de los Países Vascongados, o sea, el tío ya dice, bueno, pues hostia, pues yo que soy de allá,
¿no? Me voy para mi pueblo. Una buena colección de plantas que fueron cultivadas con esmero, dando un resultado irregular. O sea, que tampoco parece que, porque de lo que le mandan, ¿no? Pero, fijaos, al mismo tiempo, en Concordia, otro vasco, Juan Jauregui, que llevaba ahí un tiempo, estaba cultivando una variedad que le llamaban lorda. ¿Te imaginas? Hijo, para la hostia, joder, pero si yo estoy cultivando... Pues es que no, se verían un día No, Pascual, en la fiesta. Hostia, Pues, si estamos aquí a que no agarran las cabronas, que no agarran, ni las de la tierra, no agarran, copón. Bueno, pues entonces, él habla con Jauregui y le dice, yo tengo una variedad que va bastante bien. Le llaman aquí lorda, porque el primero que la trajo se apellidaba Lorda. Se coge de estos, el señor Arriague, o sea, mira, el Juan Jauregui había hecho venir de su casa paterna en el pueblo de Irulegui, mira. cerca de San Juan de Videport, y de esos el señor Arregui se llevó 700 sarmientos que a los 18 meses le dieron una barrica bordelesa de vino, de buen vino, y que los siguientes años igualaron en calidad y cantidad. De la variedad Tanat. Variedad típica de Irulegui, Mairán, de la zona donde es él y tal, ¿no? Entonces, claro, pues ya tenía el tío el tema resuelto y se puso a cultivar. Entonces, más o menos, se cree que fue en 1874, es decir, 14 años después de que empezara con la criolla, cuando, de alguna forma, pues, eso ya se ve que va bien. Planta, pues dice, pues voy a plantar viña, 35 hectáreas. Hostia, de todas maneras, qué paciencia hay que tener con esto del vino y la viña. O sea, cualquier idea que tengas en la cabeza, hasta que la puedes hacer realidad. Que se lo cuenten O sea, a lo puedes tener la claro, persona porque invitada que tenemos hoy. Que años y años ahí. La paciencia que hay que tener, ¿eh? Bueno, sí. Habrá desarrollado una Porque, claro, hoy paciencia. también tenemos una persona invitada. Sí, que ¿Ah, nos sí? ha dicho- Ah, sí que hay 4 copas, 4 micrófonos, muy bien. Bueno, pues resulta que en 1874 tiene 35 hectáreas de Tanat. En 1880, lo que se llamaba la granja Arrias, ya tenía 1000 barricas. En 1888 recibe premios del gobierno uruguayo por la calidad de sus vinos y tal, y de alguna manera pues pega un impulso. Deja ya de llamarse granja de- o saladero, ¿no? Igual se llama ya No, bodega, porque ¿o qué? seguía con la actividad. Diversifica. Tú si ves Pascual Arriaga, ¿qué era? Pues era vitivinicultor y empresario. O sea, el tío iba a tope, ¿no? Y no he podido traer fotos porque se me ha jodido la impresora. Bueno, la monta la Sociedad Vitícola de Uruguay, llega a tener 200 hectáreas de viña en la Caballada, o sea, que tiene una explotación muy, muy potente. Y hasta principios, bueno, él ya fallece, como digo, en el 94, y a principios del siglo XX se quema su bodega y tal. Entonces, ¿qué pasa con la Tanat? Que la introduce, ve cómo se aclimata, se empieza a difundir por Uruguay. Antes de la filoxera llega a haber 20.000 hectáreas, se cree, de Tanat en Uruguay, 20.000 hectáreas. Uruguay tiene ahora, no llega a 6.000 hectáreas de viña, ¿eh? ¿Solo? De todo el país. Y 20.000, pues parece ser que había, claro que también de la filoxera en Sudamérica habría que hablar algún día, porque es un tema que lo tenemos. Sí. Bueno, ahora mismo el Tanat es la variedad más cultivada en Uruguay, el 27% del viñedo, o sea, unas 1.600 hectáreas en 9 zonas productoras. Sí, es la emblemática, ¿no? Realmente. Sí, y es un país muy interesante, ¿no? Sí. Igual un día, Gonzaga, y yo podemos contar. Tenemos por ahí una cosa que igual nos escapamos, a dar un volto. A Uruguay. Y Sí. no me podéis De llevar, ahí viene ¿no? esta historia, realmente. O sea, esta persona, este vitólogo, nos lo citó una señora uruguaya y hemos tirado de ese hilo. Y la verdad que es una persona de la que hay bastante documentación. O sea, Yo así conozco como... a una chica, a Gaby Zimmer, Pues que le es llamaremos uruguaya, cuando que es vayamos. divulgadora. Ya le y- diremos. Cuando vayamos le vamos a llamar, claro. Si Pero es que- así como Ana Larroucou, que tiene una historia parecida, ¿no? Porque también llevó material vitivinícola, había muy poca información de ella, o sea, que costó, o sea, había cosas, pero vaya, de este hombre la verdad es que hay... Sí, es Digamos que había- tuvo reconocimiento siempre, ¿no? O sea, que nunca perdió el... pues en vida, fíjate, o sea, tuvo esta publicación reconocimiento. que os digo, sí, pues probablemente igual es porque era hombre y Sí. Ana fue mujer. Sí, porque sí, Quedó el más hombre y invisible empresario lo que había y lo que hecho, sea. claro. Fíjate cómo acaba el artículo este de la ilustración del Plata. El señor Arriague sigue amontonando sus granos de arena al adelanto y prosperidad de una industria que él ha comenzado y que debe ser, con el andar del tiempo, la principal riqueza del país. O sea, un librito chulísimo que a Irene le va a encantar, porque mira el señor Arriague, ya que edad tenía, Hostia. ¿no? Aquí hay una foto que luego la pondremos en Twitter o en Instagram, súper chula del tío. O sea, No se va a ver. en vida... Claro.
hablando de él, ¿no? Miriam me mira diciendo, a ver. Bueno, tía. entonces, para avanzar y ya terminar, ¿no? Ya veis Es que el que es tío guay. tenía que venir aquí, estaba Sí, un muy, fenómeno. muy bien traído. Temas importantes, interesantes. El 14 de abril no te olvides, ¿eh? Sí, porque lo último dejaba va a ser. ahí, Ah, has vale. tirado ahí ese... En el bicentenario de su nacimiento, es decir, en el año 2019, en Salto, en la ciudad en la que estuvo, se celebró la semana Arriague, una semana homenaje, con un montón de actividades que es la leche. Entre las que destaca... Claro, o sea, es reconocido, ¿no? Sí, sí. No es Muy- como muy Don Nicolás, reconocido. que no lo No, conoce. No, este tío allí, cuidado. A nivel nacional lo conoce, sí, sí. La actividad más importante de la Semana Arriague, que se celebró con el bicentenario y se ha ido celebrando otros años, es la Ardo Festa. ¿Ardo? La Ardo Festa, Hosti. que es la Pues fiesta del vino Ardo Jaya, en que euskera. tenía que haber sido, ¿no? Hay un montón de asociaciones que todavía están muy relacionadas con Ostras, País Vasco qué y con bueno. euskera. Hay una persona de la Universidad del País Vasco muy implicada en la recuperación de la memoria de este hombre, porque la bodega de Arriague, que se quemó a principios del 20, aún está. Y eso se le llama la zona cero del Tanat. Entonces, hay una iniciativa, o se quiere poner en marcha una iniciativa, Para de decir, "Joder, es que recuperar. esto es patrimonio". Entonces, hay un sommelier que se llama Daniel Arraspide, que ya le sigo yo en el Twitter, ya le mandaré un mensaje, que tiene un blog comentando todos los impulsos de recuperación que se ha intentado hacer sin dar sus frutos, y me hace mucha gracia porque el tío dice, como todo en Uruguay, camina a pasos cansinos, porque no ha cuajado, ¿no? Y se ha publicado un sello en Uruguay con la cara de Pascual. El primer sello, ¿no? Que sale aquí en el programa. había un Nunca sello. habíamos dicho, no, habría más, pero En Salto está La calle la avenida, de- Ah, avenida. la avenida Bueno, de Pascual avenida, Arriague, tú. y el 14 de abril. dinos, cuéntanos, estamos en El Ascua. 14 de abril es el Tanat Day en el mundo. Oh, Tanat Day of yeah. the El World. día del Tanat es el día que nació Don Pascual. Pues oye, O sea, se le puso ese día en honor a su nacimiento, ¿no? A la fecha de su nacimiento, que es guay, ¿no? genial, fíjate genial, qué genial. Es reconocimiento. mejor que un asteroide, vaya, o un cráter en la Luna. Bueno, a ver, esas eran palabras mayores. A una escuela en Salto hay un documento que se manda, no sé qué, al Congreso, al Parlamento de Uruguay o lo que sea, diciendo todos los méritos de Don Pascual para que la escuela se llame Escuela Pascual Arriague. O sea, que tiene mucha vigencia Un fenómeno. en Uruguay. Insistente y cabezón. Muy terco, este vasco. Normal que tu, Es esto, tu que colega Jauregui, ahí- tu tocayo Jauregui, tocayo apellido. Está bien lo que dice Irene, ¿no? Tomando un vino criollo. ¡Qué hostias! ¡Qué Hostias, Pascual, joder. ¿No? Seguro que fue así, Los ¿eh? dos vascos ahí. Los Los dos vascos ahí. y las vascas. Venga. Bueno. Bueno, pues ¿qué? ¿Os ha gustado? Nos ha encantado. Buah, flipante, ¿no? Increíble. Sí, sí, un fenómeno. Da gusto este señor. Venga, va, yo ya termino. Ay, qué bien, pues nos vamos. Ah, no. Vale, pues que wine sheet, ¿no? Lo que diga la directora. Pues venga, sí, venga, va, voy a hablar un poquito yo. Pues a ver, hoy voy a hablar de una cosa que quizás a la gente que trabaja en las bodegas así un poquito más grandes, porque igual los proyectos más pequeños no lo hacen, pues igual les llega de vez en cuando o se les ocurre pues cómo publicar noticias sobre su proyecto en algunos medios especializados del sector, ¿no? O lo que se llama comúnmente contenido patrocinado o branded content, como lo queramos llamar. Pero vamos, que básicamente es pagar para que publiquen y hablen sobre ti, ¿no? Entonces, es un tipo de, en el fondo es publicidad, lo que pasa que disfrazada un poco pues de noticia, de entrevista, de reportaje, de artículo de divulgación, un poco según cómo se cree, o sea, el perfil que tenga ese contenido. Entonces, claro, lo ideal es que hablen de nosotros cuando somos noticiosos, lo que pasa que a veces lo que para ti es, tú crees que es noticioso, porque al final es tu proyecto, tu bodega o tu movida o tu evento y te parece que es una noticia importante, pues igual para el que tiene que publicar 200.000 cosas de un sector en el que pasan mogollón de cosas y hay mogollón de bodegas y vinos, pues igual no lo es tanto, ¿no? Entonces es una manera pues de estar en los medios y de quizás también un día pues quizás generas noticia y te miran más porque como de normal ya sueles estar. Entonces, importante, igual que cuando hablamos de la publicidad en redes, de los influencers y tal, pues toda publicidad se debe indicar que es publicidad. Entonces, normalmente estos contenidos ya suele poner pues que es publireportaje o... ¿Eso te refieres cuando entras a un periódico y pone de repente una noticia
No sé. Sí, o a veces la pone- clínica del doctor Angulo incorpora la nueva técnica de cirugía. Sí. Parece una Y noticia. además suele Sí, ser o la contenidos. bodega del sureste español más sostenible. Sí. Y tú, ahí va. Y vas a pinchar y luego pone patrocinado por Pone patrocinado, Iberdrola. no por, o a veces pone contenido en colaboración con. O sea, no suele haber como el nombre de un periodista o una periodista detrás. ¿no? Lo que pasa es que muchas veces o te fijas en eso o está en el mismo punto que otras noticias que sí que son noticias, ¿no? Claro, porque está un poco Juegan disfrazado en el de. límite de que es... El Sí. Vodafone, el Santander, BBV, Lo que no pasa, sé qué, bueno, sí, ¿no? lo que pasa que sí que es verdad que, o sea, yo ahora estoy hablando de medios especializados dentro del sector, no igual, pero creo que si se hace bien y desde las bodegas o los proyectos es un poco honesto, sí que se puede generar un contenido que más o menos sea de valor. O sea, dentro de que al final estás intentando vender la moto, pues según cómo lo hagas, y ahí también está el criterio de los medios de decir, bueno, pues sí, vamos a hacerlo, pero lo vamos a hacer a nuestra manera, ¿no? Un poco, bueno, ahora Sí, vamos con a unos desarrollarlo filtros. mejor. Cuenta. Entonces eso, pues si está bien hecho, pues puede aportar, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues es un tipo de publicidad que exige por parte del cliente, ¿no? Pues que colabore, que aporte valor, que, pues no sé, si tienes buen feeling con periodistas de sector o incluso con el propio medio, puedes colaborar para crear ese contenido, ¿no? Que tenga un poquito de un punto de vista, o si en tu equipo tienes a alguien con un perfil periodístico y que tenga un poco de gracia, pues que sepa crear ese contenido, ¿no? Entonces, el precio de este tipo de acciones suele ser más caro que una inserción publicitaria al uso, pues porque al final es más espacio, suele haber imágenes, suele ir todo, si estás pactando una publicación en una tirada, o sea, en papel, suele ir a color, a veces también se hacen acciones paralelas como publicar en redes sociales o en la newsletter, entonces pues todo eso tiene valor. Entonces seguramente haya gente aquí que esté escuchando esto y se esté pensando que no le gusta este tipo de acciones, ¿no? O que le parece un poco, no sé cómo decirlo. Que se ve que es una edición. Para que parece que Sí, la como que intentan no es distraer. lícito, riguroso, ¿no? Pero también hay que pensar que al final los medios, pues es que nadie compra ya ejemplares de nada, entonces viven básicamente de la publicidad o de las suscripciones y evidentemente si tienen una tirada en papel, pues igual alguien compra alguna revista o alguna publicación, pero no es de ahí, no, o sea, tienen que sobrevivir. Entonces, si queremos que esos medios y esos periodistas de vez en cuando, ¿no? En su día a día también creen reportajes y queremos que creen un coman. contenido y que profundicen en otros temas, pues también tiene que existir otro tipo de contenido, ¿no? Que bueno, que si lo ves como una oportunidad de crear algo también de valor y que te haga poner el foco en temas que a ti te interesan, pues y sobre todo si se está haciendo de una manera profesional, a mí no me parece que, vamos, Siempre no se me indique, crea ¿no? ningún, exacto, y siempre que se indique, Hombre, pues ya se tiene está. que ver, ¿no? Que a veces, hostia, hay que afinar el ojo, ¿eh? Sí. Entre que está en un gris clarito, ¿no? Bueno, yo digo de medios generalistas, no sé. No, y en medios especializados funciona un poco parecido. Entonces, La bodega que ha conseguido los mayores premios de tal. sí, los titulares suelen ser un poquito, Clickbait, claro, a veces sí. también, sí, y a veces también, claro, al final las bodegas buscan posicionarse también, muchas veces estás pagando, son medios digitales básicamente, entonces tú estás pagando porque ese titular, ¿no? Cuando pongas el nombre de tu bodega salga, entonces sueles intentar currarte los títulos. O sea, hay que decidir como entre posicionamiento SEO en el buscador o un título bonito que inspire. Entonces, a veces sacrificas una cosa por la otra. No sé si me explico. Bueno, Muy bien, te entonces, explicas. si tú detectas que hay un medio que te mola su rollo, que crees que tiene un público que se alinea un poco con tus objetivos, a veces pues porque llega, igual no porque llega a un consumidor final, pero sí porque llega a ciertos prescriptores que te interesa que hablen de, ¿no? Que conozcan qué tal. Entonces, pues bueno, te lo montas ahí conjuntamente con otras acciones y tal, pues puedes ir dejando pildoritas de tus movidas y pues para adelante. Entonces, puede pasar que los medios te contacten a ti para ofrecerte estos espacios de publicidad o puede ser que tú te pongas en contacto con ciertos medios que te interesan para ofrecérselos. Entonces, básicamente, te van a decir, pues esto vale este precio. Entonces, yo que he detectado últimamente que me parece súper injusto y que no está bien. Aquí viene el wine sheet. Vamos, un poquito de caña que estamos Que al Estábamos- final, estábamos muchas muy veces, suaves. no, pero quería introducir el tema Qué para que la bonito. gente Sí, sepa sí, de qué sí. tipo de publicidad hablamos. Muchas veces estás como comprando espacios de publicidad un poco a ciegas. Y me explico, esto es como si tú vas a una ciudad
y ¿Compras vas una valla? No, y dices, bueno, no conozco, voy a ir a decirme un wine bar al que ir, ¿no? Y te dicen, pues a este, y tú vas allí y bueno, pues es un sitio especializado, ¿no? Y te dicen, bueno, pues te pongo una copa de vino, esto está buenísimo, 8 euros la copa. Y tú dices, bueno, vale, ¿y qué es? ¿No? ¿Quieres saber qué variedad o de qué zona? No sé, algo de información, ¿no? O enséñame la botella, la etiqueta. No. Yo te digo que está muy bueno, 8 euros. Y joder, tío, Dicen que es uruguayo. o sea, como mucho igual te hacen así con la botella rápido, que no, a ver, uy, ¿qué es? Y no te da tiempo a saber qué te estás bebiendo, pero vas a poquinar la pasta. Entonces, a no ser que estés en un sitio súper reputado, con un sumiller delante que no le puedes toser porque sabes que tiene muchísimo criterio, incluso así es de agradecer que te dé toda la información que preguntas, pero bueno, joder, ¿cómo sabes tú que eso que te estás bebiendo merece la pena, o sea, pagar esos 8 euros? ¿Cómo sabes tú que te van a poner una valla en la Gran Vía y Eso no con su puta valla. ¿Eh? No, pero escúchame. Entonces, A con ver, el contenido... aquí pasan dos cosas. con el contenido Primero, patrocinado Julián quiere pasa decir lo una mismo. cosa y la dice, y tú nos estás contando otras cosas, pero todavía no las has conectado. Entonces, cuando las conectes, igual No, es aquel pues se que- calla, pero conecta. Pero vosotros os Conecta fijáis que yo cuando habláis os dejo que no, no nos tengáis dejas, pero da igual. Conecta el vino de los 8 euros Bueno, y olvídate entonces, de la valla. el wine bar es como el medio, pues que a veces te venden cosas, pero no te están vendiendo todas las propiedades que tienen, entonces tú no puedes saber si te interesa o no hacer esa acción. Claro, es como una valla en la Gran Vía. Somos lo que Venga, sigue, perdón. Vaya Pero ya a par. estas horas estoy muy cansada. Entonces, o sumáis o... Sumamos. Entonces, ¿qué pasa? Si recibís un medio que os manda un email, oye, que tenemos estos espacios publicitarios o este calendario editorial, ¿te interesa hacer algún contenido Info. patrocinado? O tú quieres colaborar con algún medio en contenido patrocinado, lo que necesitas es que te manden información como, por ejemplo, que son datos, números. ¿Qué público objetivo? O sea, ¿qué gente llega? Es decir, ahora todo, o sea, las estadísticas de una web te dan un montón de información. ¿Cuántos usuarios? Si son hombres, si son mujeres, dónde están localizados, edad. Si la gente cuando se mete en tu web, cuántas páginas visita, cuánto tiempo medio está, o sea, no sé, estadísticas. A ver, el tema es, Analítica como web. dices, los serios lo harán súper bien y los cutres, ¿o no? No, los cutres directamente no te mandan datos. A veces si pides tienes que como insistir en varios emails porque no vale responder, no, sí, nos ve mucha gente, tenemos 100.000 visualizaciones. No. O sea, y no vale mandar capturas de pantalla pixeladas o sea, bueno, es que yo he visto cosas que no creeríais. Y digo, pero, o sea, lo profesional es tener un PDF de 2 páginas, no hace falta más, donde tú describes cómo va a ser ese Ya. espacio, cuánto va a Tampoco medir, cuesta mucho cuántas eso, ¿no? palabras, Hombre. cuántas imágenes, si va a tener también una acción complementaria en redes sociales, cuántos seguidores tenéis en redes sociales, va a tener también la newsletter, cuál es el porcentaje de apertura de tu newsletter, o sea, qué tipo de público tiene tu medio, cuántas visitas anuales, no sé. Y entonces y me dices, esto vale 800, y yo digo, pues me convence o no me convence. ¿Sabes? Entonces, ya por defecto, este PDF debería ir adjunto en cualquier propuesta publicitaria. Por lo menos si lo pides, que no recibas como una especie de no, pero confía en... No, mándame los datos. Porque es que al final yo veo que hay muchos medios que empiezan con el discurso de no, yo llevo 180 años haciendo esto, soy una referencia, soy un tótem de la comunicación y como que no necesitas justificarte. ¿Eso te ha pasado Lo con- siento, necesitas justificar. tótems? Sí, claro. Hostia, vale. Webs y medios que llevan mucho tiempo y que parece que Más allá- que ¿has casi visto te cosas están más haciendo allá un de favor Videotour? por contactar contigo y no es así. Es más, la gente joven del sector y, lo siento mucho, mujeres, muchísimo más profesionales. Y al final, cuando tú, una persona, es profesional y te está enviando un PDF bien maquetado con la información para que la entiendas rápido, para que tú te hagas una idea, te está demostrando primero que controla el marketing digital. Por lo tanto, tu contenido lo va a trabajar bien, te va a servir de algo, vas a tener un feedback de eso. ¿Sabes? Entonces, joder, pues es que hay que exigir estas cosas porque si no estamos fomentando un sector a nivel de comunicación cutre y no profesional. Entonces hay que exigir datos. Cuando os planteen acciones de publicidad, vale, pero ¿tú quién eres? ¿No? ¿Cuántas? O sea, datos, analíticas. Entonces esta es mi aportación de hoy. Pero es Porque muy buena, me parece ¿eh? que hay gente que se estaba dejando las perras y sin medir si le sale a cuenta. Entonces no es justo, la A verdad. mí lo que me sorprende es que haya medios como consolidados o serios que den por hecho que, bueno, como vienes aquí ya te rentará, ¿no? O sea que... No, Porque si sí, llevamos bueno. haciendo esto 10 años, bueno, pues ahora de repente nos estamos planteando las cosas, igual
pues no sé, quiero profundizar más en lo que me estás dando a cambio de este dinero y ya está. Si igual la respuesta es sí, nos quedamos. Sí, además, o sea, cuanto más pidas, más les obligas a la otra parte a profesionalizarse también, ¿no? Y a decir que... Porque me vais a perdonar, pero hay webs y portales del sector que parecen de los años 90. Que no me creo yo que tengan las visualizaciones o que sean tan super guays, porque leer eso es ya como, o sea, te hace un esfuerzo para concentrarte, esa mini letra, súper difícil encontrar la información, unos buscadores que no... Tráelos otro día, ¿Por qué no traes esas webs un día aquí? Venga, no hablamos de eso. Es un buen, no, claro, es un buen sí, wine sheet. y luego me dan hostias a mí, no. Todo el mundo sabe Pues lo ya que... dirijo yo un programa. Ya, y luego... No, pero todo el mundo... Tú ya sabes, a día de hoy, cuando te metes en una web, ya se ve la que está bien diseñada y es accesible y es responsive, se ve bien en un móvil, se ve bien en un ordenador. Nosotros tenemos es lo básico. En el top Avinetur, que por cierto, las newsletters eso las curra bien, ¿no? O sea, a nivel gráfico, ¿no? Bueno, no es lo peor, la verdad. Ya, a nivel, no es lo peor, a nivel visual, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo no sé si Vinetur es casi todo contenido. Bueno, no lo sé, la verdad. Hombre, anuncios hay, claro, sí, ya. Hay muchos redactores trabajando duramente. Los textos. Bueno, eso también vamos a reivindicar el trabajo de los periodistas que cobran una mierda y se les exige, o sea, sacar artículos como churros. Y sinceramente llega un punto que luego piden rigor, piden no sé qué, creatividad, que sea bonito, que emocione. Igual les pagan 20 euros y tienen que estar currando no sé cuántas horas por... O sea, es que no te sale a cuenta. Entonces al final también eso bueno, prostituido. Sí, y la calidad de los contenidos no puede ser la misma. Eso, porque... En fin, entonces, bueno, eso da para varios guanchis. Sí. O sea, que si hacemos un experimento sociológico, como el del otro día de ganar seguidores con la filoxera, y el de hoy de que ver cuánto nos cobran por posicionar la filoxera en los medios, la petaríamos, ¿no? Aprenderíamos mucho. No, pero por ejemplo, a veces nos pasa, mira, y aprovecho para aclarar el mejor esto. podcast en lengua castellana. A mí me ha escrito... A mí me ha escrito bastante gente. No, a nosotros cuando nos han sacado en algún medio ha sido porque han querido, o sea... Hombre, sí, no hemos pagado nada. Vosotros, todo lo que pago yo a cuenta. Todo lo que hemos ganado lo hemos invertido lo que hemos en ganado pagar publicidad. No paramos de perder, en fin. Pero sí que a veces me contactan bodegas o gente como para, pues eso, para poner aquí un vino o para ir a hacer una, no sé. Y bueno, evidentemente no se escuchan el podcast porque si lo escucharan sabrían que no hacemos ese tipo de cosas. Pero, joder, si un día quisiéramos realmente patrocinio, yo tendría que mandar unas estadísticas de pues las visualizaciones que tenemos en YouTube, las escuchas que tenemos en Spotify, pues qué tipo de público llegamos, dónde están en España, en México, no sé qué. O sea, no sé, ¿no? En Uruguay. En Uruguay seguramente también. No, sí, hay gente en Sudamérica. Cuando le escriba yo a Daniel a Raspide, va a flipar. O sea, que tres putos locos en Navarra estén hablando de Don Pascual, ya verás, vamos a tener en Uruguay de repente... Bueno, vamos a petar. Bueno, pues viene entonces... este verano una uruguaya a estar con nosotros, Agustina, viene ahora, en principios de junio, una chica está haciendo el máster y viene a estar aquí. Te conoceremos a Agustina. Qué guay. Muy maja. ¿Sí? Oye, es muy bueno este Wineseed, ¿eh? No sabía yo que había... Bueno, claro, como no va a haber cutres también hay. Buah, unas cutreces increíbles. Sí, como tú dame 800 pavos que... Y a ver, yo esto además lo he hablado con otras amigas que se dedican a lo mismo, pero en otros sectores, ¿no? En educación, en sanidad, ¿no? A comunicar sobre... Y, a ver, siempre hay algún medio que es cutre, pero en general la gente entiende en un medio digital que hay estadísticas, o sea, que se puede justificar las acciones con datos, ¿no? ¿Tú crees que nuestro lector es más cutre que otros? Sí. Joder. Sí, y creo que hay gente como muy, muy cómoda en un sofá que le llegan las cosas así como, pues porque lleva X décadas haciendo lo mismo y entonces que no mueven el culo y creo que se van a dar un tortazo gordo. Nos hay que mover el culo. Esos son los que vienen detrás. Entonces, bueno. Guay. Eso. Qué alegría. Súper, Wineseed. Qué alegría. Bueno, pues nada. Más cosas que hemos aprendido hoy. Ciencia. El título de este artículo científico es Movidas de cooperativas. Hostia, ese no lo he preparado. Bueno, pues que... Movidas de cooperativas. A ver, la verdad es que ya sabéis la verdad es que voy a hablar de... No. La verdad, Irene, es que como si te vas. Lo has clavado. No lo has clavado, Irene, como siempre lo has clavado. Por cierto, este vino exótico, ¿me echas un poco más, por favor? ¿A que te está encantando? Bien, está bueno, está bueno. Pues, será uruguayo. Cuidado. No es de Tannat, ¿eh? Por cierto, ¿se dice Tannat o Tannat? Tan tonto como tú no hay. Es que tiene dos Ns, joder. Joder. Tannat. Y mi hijo se llama Otto y tiene dos T y dice Otto. Hostia, qué tonto eres, de verdad.
¿Puedo seguir? Bueno, no, pero tiene sentido porque... Perdona, la N antes de una vocal en muchas otras palabras se pronuncia. Aquí la T... A ver, la segunda... ¿La queréis dejar hablar? No. A ver, la segunda autora del artículo que vamos a hablar cuando llegue mi sección se llama Simonetta. Vosotros pensáis que dice Simonetta. Pues no, sea Simonetta, joder, ya está. No, Pero si no fuera China. Simón con 2 Ns. Bueno, pero un poco. Simonetta. Bueno, venga, sí, Taná. Venga, va. Movidas de cooperativas. Venga, es un artículo que se titula Hacer vino, vender las uvas o llevarlas a la cooperativa. Toma ya. Artículo científico. Determinantes de, o sea, Hostia, qué bueno. factores que determinan qué hostias haces. O sea, bueno, determinants of grape allocation. O sea, ¿qué haces con las putas uvas? O las llevas a la cooperativa, o las vendes, o haces vino. ¿Pero eso en qué país ha publicado? Eso se ha publicado en el Journal of Wine Economics 2023. Hostia, pero esto me parece Pero muy esto es buenísimo. graciosísimo, Esto porque- es hilar en el puto alambre lo que estoy haciendo yo, que voy a hablar de cosas de las que no tengo ni No, puta no, pero idea. como viticultor, O sea, precisamente que son. me recuerda a la del CRISPR aquel, que gracias al que se Pero perdió. te imaginas cuando conoces algunos ¿Se perdió el de proyectos... CRISPR? Ese no es el de... Sí, Me cago en la mar, pues es que será brutal. Santa Pola, sí. Pero cuando conoces algunos proyectos que te dicen, sí, entonces mi padre vendía las uvas a la cooperativa y llegué yo y como con una esto así casi romántica, Pues vamos a ver si es decidí verdad. que iba a hacer en mi vino. Y que ahora te diga, no, mira, me leí un artículo científico que decía esto y lo comprobé y tomé la decisión. ¿No? Dale, dale. Pues Tal- venga, tal- va, tal- tal cual. ilumina a la gente. Entonces, un artículo que han publicado, nada, recientemente, en el 2023, en el Journal of Wine Economics, Alessandro Corsi, Simonetta Mazzarino y Vito Frontinato, o Frontinato. Siempre Son los dice, dos, es ¿no? que la persona invitada está siempre dice el nombre de todos los autores. o Solo hay- autoras. Hemos llegado a decir Suerte 16 autores que no chinos. son chinos, porque Sí, porque no sabemos si son hombres o mujeres para ver lo del... Estos Ya, la son, paridad, ¿no? estos son rusos, ¿no? Sí, son rusos de Pluvia. Torino, son rusos de Torino. Son de Torino. Sí, del Departamento de Economía y Estadística de la Universidad de Torino. Buah. Es un artículo que yo lo localicé porque ya imagináis que no surfeo en las webs de esta, pero en Twitter hay una cuenta muy buena que es la Asociación Americana de Wine Economics, de Economía del Vino, y ponen cosas y ponen unos gráficos muy chulos y tal, y esta vez citaban este artículo y la verdad es que el título es de llamar la atención, ¿no? Entonces, bueno, esta gente lo que dice, bueno, pues aquí hay un sin Dios, ¿no? Porque dicen, en el Nuevo Mundo eso de las cooperativas no existe, nadie lleva el vino a las cooperativas ni tal, pero joder, pero en Italia más o menos la mitad de la producción de uva va a La cooperativas. mitad de Italia, ¿eh? Sí, guarda esta estadística, sí, la mitad. Joder, pues es muchísimo. En España dice que el 60%, o sea, que estamos por ahí. Y en ¿Y total... en Francia? De Francia no da el dato, dice... Ah, no, sí, en Francia sí dice 37%, y el 42% es la media europea de vino que va a las cooperativas. ¿Él? 42%. 42. ¿De acuerdo? Una referencia de 2018, o sea, que bueno, que ahora igual es un poquito menos, pero que realmente es una parte muy, muy importante. Y lo que dicen estos tíos y tía en la introducción, dice, bueno, pues es que no hay apenas trabajos que estudien que le lleva a un viticultor o viticultora a tomar una decisión u otra. Porque tú puedes tomar las tres decisiones. Dicen, más o menos el coste de producir la uva es parejo, pero debe haber cosas que hacen que tú hagas una cosa u otra. Entonces, lo que hacen es aplicar una serie de métodos estadísticos, de logit multinomial, logit anidado, para analizar qué es lo que pasa. Y lo hacen en la zona de Asti, en Italia, por varias razones. Le cogen esa zona porque hay bastante cooperativa, porque dicen que es una zona relativamente homogénea, o sea, que no hay, digamos, que no hay cosas muy premium que se van de las manos, ni, o sea, digamos que hay como hay abanico, pero no es una cosa muy que se va mucho de mambo, y bueno, porque tiene una serie de datos que, como ellos mismos dicen varias veces, tienen limitaciones, porque estos datos, claro, pues tienen sus cosas, ¿no? Entonces dice, bueno, el enfoque teórico dice, bueno, los que venden las uvas, esto es toda la introducción, antes de llegar a lo suyo, dice, tienen basadas, o sea, los venden muchas veces basándose en contratos a largo plazo, y lo que intentan normalmente es buscar un nivel de precio un poquito más alto y que dure a largo plazo, ¿no? Los que hacen su propio vino, pues normalmente lo que buscan es, o sea, podría ser algo como más arriesgado, ¿no? Porque tienes que tener ese aspecto. Y
las cooperativas explica, porque entonces, bueno, no es algo que tú puedas entrar y salir de la cooperativa, este año estoy dentro, este año estoy fuera, y explicar un poco el marco de que tú estás en la cooperativa. Pues si te sales, que vuelvas a entrar es muy difícil porque hay una penalización, y que no puedes vender parte de tus uvas o hacer parte de tus uvas en tu propio vino, sino que normalmente es una decisión que tomas pues en base a las tres cosas. Me hace mucha gracia porque cuando lees artículos de cosas que no entiendes, ¿no? Dice, bueno, aquí ya sabéis que para los economistas hay una cosa que llaman las funciones de utilidad, ¿no? Que es en función de eso es en lo que tú tomas la decisión económica, ¿no? De lo útil que te va a ser, ¿no? Entonces, plantea, e insisto, es el marco teórico, pero hace una formulita, una definición de la utilidad esperada para los que venden las uvas, para los que hacen vino y para los que lo llevan a la cooperativa. Entonces, entre las cosas que dice siempre es que, bueno, hay una parte que es objetiva, ¿no? Pues que son las cuentas que tú haces, y luego hay una parte que es subjetiva, que es muy interesante, ¿no? Porque... Y eso lo han puesto en una fórmula matemática. Sí, mira, dice aquí. Si pudiéramos hacer esto con todas las decisiones de la vida. A ver, son unas funciones que luego se meten en un modelo matemático y en función de los datos te ajusta lo importante que es cada cosa, ¿vale? Entonces, pues... Relevante, ¿eh? Sí, es súper interesante. Por ejemplo, en el caso de los que venden las uvas, por ejemplo, dice pues que puede haber cosas como la falta de confianza que puede tener en sus propias habilidades para hacer vino, ¿no? Es decir, si yo supiera hacer vino, lo haría, pero como no lo sé, pues no lo hago. ¿Y eso cómo se expresa en la fórmula? De momento son funciones que ahora... O sea, titulación, más ganas, más menos... Más o menos, ahora lo vas a ver. Sí, que vamos a llegar al final, vais a ver cómo llegamos al final. Yo que sé, hay cosas como decir, bueno, pues aversión al riesgo, ¿no? O sea, pues si tú eres una persona más arriesgada o menos arriesgada. Para los que hacen vino, por ejemplo, las cosas que pueden estar en la función es lo orgulloso que pueda ser uno, ¿no? Lo que le gusta que... Fardar. El pride, ¿no? El orgullo que uno tiene de... El ego, ¿no? Decir, joder, pues sí, que pues ahora vamos a hacer vino, hombre, coño. Que majo soy, ¿no? Tienes que amar el riesgo, pero a la vez tienes que ser un poco, pero me van a decir lo guapo que soy, ¿no? O sea, eso está por ahí en la función. Y luego, pues en las cooperativas, pues está ¿cómo se dice? El compromiso a largo plazo. Y también pues la falta de riesgos, ¿no? Digamos que está la parte psicológica, ¿no? La utilidad psicológica que complementa a la económica, ¿no? Porque aunque en la económica obviamente hay cuestiones como el precio, que no tiene por qué ser el mismo, ni la seguridad, tal, pero hay una parte de cómo eres tú subjetivamente, ¿vale? Y eso lo preparan en el marco teórico. Entonces, aplican a una base de datos muy completa que... Insisto, dicen que tiene muchas limitaciones, pero que luego... ¿Cuántos años, Gonzaga? Se basan... se lo hacen en un momento dado concreto, creo que se está centrado en 2010, cuando tienen como el corte de la base de datos, ¿vale? Aunque para precios igual es un poco posterior, bueno, en fin, van juntando como varias bases de datos, ¿vale? Y bueno, pues aquí hace sus funciones y tampoco las voy a explicar. Es verdad que también dice una cosa que es interesante, dice, bueno, hay otro aspecto que es el coste de la mano de obra, ¿no? Si tú la tienes incorporada porque te dedicas tú mismo al viñedo, bueno, pues seguir dedicándote a la bodega, pues no es lo mismo que si tú tuvieras otro trabajo. Yeah. O sea, todo eso lo meten los modelos, ¿vale? Y ya os digo, lo hace como de dos maneras, con el multivariate y luego con el nested que se han dado, que es como que lo va haciendo en partes, ¿vale? Pero bueno, eso no vamos a entrar porque eso es un poco complicado. Entonces, lo que os digo, lo hace en la zona de Asti, en el Piemonte, y recoge, además de la base de datos de precios, que los precios más o menos los maneja por variedades y por zonas o por cooperativas, tal, maneja un poco eso, y luego hace lo que os decía, un toma datos cruzados sociológicos que tienen que ver con basados en el censo agrícola, que incluye la edad, el género, el nivel de educación, pues eso, si se dedican a eso como actividad principal, como secundaria, un montón de cuestiones, si hay niños, si tienen hijos de hasta 11 años, si tienen hijos de... Bueno, porque todo eso puede afectar... Claro, porque puede afectar que tú te animes o no te animes a hacer vino. Que viene la chavalada. Sí, por supuesto, gender, sí, claro.
Pues sí, está metida. ¿Cómo no va a estar metido el género? No lo sé. Hombre, ¿cómo no hacer un estudio de esto sin meter el género? Pues Está metido. Sí. Supuestamente no debería afectar, ¿no? La ciencia está para demostrar que afecta o que no afecta, no para ver lo que debería hacer. Entonces, O aquí sea, que afecta. No, ya sabemos que afecta. o no. Espera, todavía no hemos llegado. Irene, be careful. A ver, o sea, Venga. para las pocas veces Piano, que piano. podemos traer sociología o economía científica al mundo del vino, no vamos a librarnos de las cuestiones a priori en Asti, porque luego en otra zona puede ser distinto, obviamente, pero en esta zona que tampoco, Piano. que es diferente, pero bueno, pero Ya no está, muy metiza, ahora es italiano. Ma che cazzo? Stronzo Sempre di lo merda. studio. Stronzo di merda. Bueno, entonces hace una base de datos que se Salchichoni. Sí, pero por ejemplo eso, Salami. número de hijos de diferentes edades, por debajo de 6 y entre 6 y 13. Todo eso lo meten, ¿vale? Entonces vamos a los resultados, que ya veo que os interesan mucho. Vamos, A mí me parece flipante este me estudio. está Pero encantando. fijaros, o sea, Es que yo creo que es la mejor actualidad científica que has traído. es la más A mí me atípica, parece que desde esto luego. habría que exportarlo a todas las Esto hay regiones. que llamar de- a Pero es que esto es muy difícil de hacer. Es muy difícil No, de que lo hacer. hagan en la DEO. No, espera, yo luego os voy a contar una cosa Vale, que venga, tengo en la perfecto. cabeza. Pero por ello, dice, o sea, 9 cooperativas que cogían 58 de los 118 municipios de la provincia, que suponían el 79,4% del porcentaje total de viñedos. O sea, o sea, que está muy curro. Bueno, la cuestión está en que cogen el asunto y hacen Las tablas en las que ven qué correlaciona o no correlaciona hacer vino, vender las uvas o llevarlo a la cooperativa. Y aquí están los factores que afectan, ¿vale? Entonces, yendo a una de las tablas, bueno, a ver, es que hay un montón de cosas, porque ya veis todas las cosas que dicen. Es, por ejemplo, ¿cuántas hectáreas tienes? ¿Eso afecta o no afecta? Pues en principio dice que sí, que afecta, pero modestamente. Vale. Cuantas más hectáreas tienes, más probable es que lo lleves a la cooperativa. ¿Vale? Porque claro, no es lo mismo tener un problema de 5 hectáreas que de 50. Con 500.000 kilos o 50.000. Eso es. Entonces, aunque dice que la tendencia es pequeñita, ¿ale? La edad del operario, o sea, la edad de la persona, afecta Eso afecta muy bastante. poco. Muy poco. Muy poco, ¿eh? Nada. Ostras, te No diría es que si ya nunca eres- significativa. No ¿En afecta. serio, No afecta. Te diría que si eres joven, pues para adelante, ¿no? Si eres más mayor, chico, ¿para qué te vas a complicar la vida? Bueno, pero si llevas 20 años Si haciendo vino, tienes no vas a dejar de hacer tendencia vino. a- Estadísticamente no afecta. O sea, otra cosa es La ciencia ha Lo dicho que- que en Asti en Asti no afecta. No afecta en ningún caso. En ¿En ningún Asti? caso. Age No. is never significant. Y el género es solo ligeramente significativo para la acción de hacer vino, de hacerlo tú. Y ahí sí que las mujeres hacen, o sea, digamos que dan menos ese paso, por las razones que sea, de hacer vino, pero muy poquito, ¿eh? O sea, que sí que hay un efecto significativo, pero realmente es muy leve, ¿vale? O sea, parecería que tenía que haber que esto. ser más, ¿no? No, pero es súper interesante. No, qué fuerte. Sí, Dale. sí. Más. Estamos locos de que nos des resultados. O sea, aumenta la probabilidad de que hagas vino, ser hombre, un 3% respecto a que seas mujer. O sea, que tampoco es una cosa, ¿vale? Muy bien. Los años de educación afectan, pero afectan poco. Los años que tú hayas estudiado, ¿no? Porque lo han convertido en una variable, pues para... Pero sin embargo, y esto sí que es llamativo, lo más importante, o uno de los aspectos más importantes es si tienes educación en Universidad. agricultura. Ah. No porque digamos que si eres abogado, En una rama pues, agrícola. pero si has hecho estudios de la rama agrícola, entonces aumenta mucho la posibilidad de hacer vino. de hacer vino, sí, de hacer vino, ¿vale? Sí, respecto a lo otro, pues no hay mucha diferencia. Bueno, y luego, pues lo que os decía, pues depende de si trabajas como trabajo Claro. principal, Eso es es más clave. probable que lo hagas que si tú tienes otro trabajo y es una actividad secundaria. Si es una actividad secundaria para ti, la cooperativa, o la vendes las uvas, pero obviamente no es algo en lo que te vayas a meter, ¿vale? Luego ya os digo, con el otro enfoque hace un estudio y dice que bueno, que normalmente las decisiones se toman como en dos fases, ¿no? Primero que te lanzas a una cosa y luego a otra, pero eso da igual. Y luego hay una cosa que dice que es muy interesante, y con esto acabo para no... Bueno, dos cosas voy a decir, esta que es la penúltima y otra que será la última, lógicamente, que dice, es interesante que se hizo un análisis similar de la región con datos de 1990. Ahí va a ir yo. Y resultaron en un resultado opuesto.
ya que las características del hogar, o sea, de cuántos hijos tenías, cuánto tal, Eran cuánto muy cual, distintas. ahí sí que tenían un efecto determinante, pero sin embargo, 25 o 30 años después, ya no tienen ese efecto. Eso se ha diluido. En plan de si tengo hijos, hago mi propio vino y les dejo un legado o algo así. Y si no los tengo, ¿para qué voy a empezar un negocio? No lo sé, yo creo que ahora Por la habrá. implicación Yo que pensaría tiene que la en familia el en tu 90 propio- era a ver si se van estos de casa que no se dediquen a la agricultura, o pienso que es lo que pues, hemos podido vivir en nuestro país. Y No ahora, lo sé. oye, esta chavalada... No lo sé, yo más bien, Bueno. pero esto es todo especulación y por tanto se acaba la ciencia en este momento. Yo creo que ahora hay más diversidad de cosas, yo creo que hay como más casuísticas, ¿no? Entonces, yo creo que lo que es una familia o cómo es una familia es mucho más diverso que lo que era antes, cómo se plantea uno el futuro en la línea que dices tú o en la contraria. También se tienen menos hijos. Sí, pero bueno, No, entre el 90 y ahora, tampoco hay mucha diferencia. igual no habría... No hay mucha Entre diferencia. 1,6 y hay 1,3. Hay mucha gente que no tiene hijos. Bueno, puede ahora, ser, pero- mucho más Sí, pero que bueno, antes. pero que no es el cambio que Pero habría es que sido eso es con- lo bonito de este estudio, Ya, es que se igual puede no. hacer cada década, Claro. ¿no? Es En que es muy distintas fuerte. zonas. A ver, pero sigue que falta Entonces, una cosa, ¿y la gente está utilizando esto para tomar decisiones? O sea, quiero decir, tiene una aplicación falta real la- que está... A ver, eso ya dependerá de las otras personas que son las que tienen que aprovecharse de la ciencia. Es que los investigadores hacemos lo que podemos. Ya luego lo que hacéis con el trabajo que hacemos, pues ya es cosa vuestra. Como Es, gente. ya es nuestro. No, es verdad, es verdad. O sea, decir que, oye. Y es nuestro. Pero efectivamente, como decía Julián y como decíais los dos, es verdad que plantea en las conclusiones un párrafo que tiene que ver con los policy makers, ¿no? Los que hacen las políticas de Estado, y señala que esto es muy importante para entender cómo habría que ayudar a las cooperativas. Si los policy makers entienden que hay que ayudar a las cooperativas porque vertebran el territorio, porque tal, porque cual, por otra serie de razones diferentes de estas, no se puede hacer ese plan de apoyo a las cooperativas sin leerse esto, ¿no? Porque claro, es que lo que tú crees que es importante igual no es importante. O sea, y al revés, ¿no? Es una pasada este artículo, ¿eh? Es un artículo que a mí el título me pareció ya muy atractivo y la verdad es que eso, dentro de las limitaciones que uno tiene para entender ya los detalles matemáticos, pero es una función logística, digamos, o sea, una logit que lo que hace es llevarte hacia el 0 o hacia el 1 según el resto de variables. Entonces, digamos que hace como una especie de subida y bajada entre el 0 y el 1 y digamos que según qué cosas te puntúen, pues te vas hacia el 1, que sería pues llevar los vinos a la cooperativa, o hacia el 0, que sería otra opción. Y hace esas comparaciones 2 a 2, 3 veces, y eso es lo que... ¿Y compara precios medios y tal también? Pero ¿O no se mete ahí? los Porque, precios, claro, no, sí, los precios los mete y es una de las variables que sí, pero que como mete más, claro, la estabilidad, ¿no? Claro, es que igual dices, el ¿vale precio, el precio de la uva sí que parece que lleva un poco como a vender las uvas, el precio del vino a hacer vino. Pero también es un año... O sea, hace una foto fija, pero bueno, pero que está bien hecha, ¿eh? Es decir, que la hace en un Qué momento, guapo, pero es que que eso coge... es buenísimo. Sí, a mí me parece un artículo muy, muy, muy chulo y, claro, y es para los que venimos de otro ámbito, ¿no? Pues también es verdad que eso que te anima a leer cosas de estas, ¿no? Porque puedes aprender cosas, Muchísimo. ¿no? Y dices, joder, es que esto aquí hay mucha... ¿Es open access? Pues no estoy seguro, no lo sé, la verdad. No lo sé. Oye, parece- La revista es clásica, no sé si será Open Access o no. Aquí aparentemente no pone nada. Sí, this is an Open Access A leer article. el título igual. Aquí, no, aquí está. Making wine, selling grapes or delivering to a cooperative. Determinants of grape allocation. Journal of Wine Economics. ¿Os ha gustado, eh? Guau. Oye, me ha venido a la cabeza, ¿os acordáis cuando hablamos de vitólogo de Alain Webb de Lems? Que tú abriste su libro por una página y dijiste, mira qué tío, ha comparado Los en precios. los últimos años en la cooperativa Berbinzana, creo que era Berbinzana, Sí, pero me da sí, igual, sí. o de Miranda de Arga, si le había compensado a un viticultor vender las uvas por libre o llevarlas a la cooperativa. Y le salió que sí. Sí, en 7 años, no sé cuánto ¿Te hacía. acuerdas? Sí, me acuerdo perfectamente. O sea, es que, joder, claro, hoy esto es lo que acabas de decir tú. O sea, tendría que haber, ojalá, ¿no? Gabinetes de economistas estudiando cosas así por regiones, porque habrá especificidades. Sí, Oh, mil, No, no. imagínate, Navarra Consultoras es que distinta al dijeran, mundo "Oye, cooperativo vamos". que Galicia. No, por supuesto. Catalán. Sí, o sea, aplicar eso en cada territorio y- donde se tienen que tomar Claro, ciertas y que decisiones. yo que soy viticultor o la próxima persona que quiera meterse en el sector, oye, yo ¿cuál es el tablero de juego? Sí, no. Es muy bestia, ¿eh? Sí, me pareció. O sea, Es que lo metáis hoy, ¿eh?
Pero bueno, tú estás flipando. No, es que esto, estoy... todo. Sí, porque estoy muy... Pues vas a flipar más con el invitado. Ay, he dicho que es chico. Bueno, no pasa Bueno, nada, está tiene bien. que venir ya, ¿no? Sí, a María le toca, ¿no? Venga, va, pues... Atención, Hoy que venga tenemos- un enólogo Hoy a la tenemos con mesa. nosotros- Le voy a poner silla, Sí, ¿eh? por así ya, mientras voy diciendo. A un enólogo, pero él dice que es solo de titulitis, ¿no? De que se ha sacado el título ya. Químico, ejerce como profesor de física y química y es jefe de estudios en el colegio de Olite. Príncipe de Viana. De Olite. Y entonces lo tenemos aquí para hablar de un proyecto que se llama Olite Divino, Eneco Fernández. ¡Vamos, Hello. Eneco! Anda, servirle vino a este Estos muchacho. aplausos son como para... Romper los romper oídos de las Javier orejas Adot. ¿no? Sí. Bueno, Un así. saludo para Javier. Eneco, un Adot. poco de vino, por favor. Para si alguien se está durmiendo, que con los Igual no lo has aplausos. probado. A ver, bueno, le acercamos micrófono, lo Eneco. podemos decir ya, ¿no? Lo que nos estamos bebiendo o no. O todavía no. Que cuente un poco Eneco por qué está aquí. O pregúntale. Bueno, a ver, no, vamos a introducir un poco. Olite Divino es un proyecto educativo colaborativo, ¿no? Y transversal de todos los cursos del... Bueno, en el colegio de Olite, de Príncipe de Viana, tenéis desde los 3 años hasta segundo de la ESO. Eso es. Vale, entonces, es un proyecto educativo que atraviesa todos los cursos, todas las edades y colaborativo entre todos los alumnos y alumnas del colegio y además también con agentes externos al Eso colegio, es. con bodegas, Empresas, con empresas, ayuntamiento, con... todo Bueno, eso. o sea, me parece una Y las pasada que os explico hayáis superbién. puesto de acuerdo. y entonces, es transversal en el sentido de que se ha tratado el tema de la elaboración y de la producción de vino y el cultivo de la uva, pero en distintas asignaturas o materias, ¿no? Desde la ciencia, matemáticas, idiomas, Todos. creatividad, diseño, Y música. música, plástica. que es muy fuerte, plástica, actividad física también, que yo cuando vi que también habíais hecho alguna actividad como de... Sí, el baile. Digo, hostia, es que están en todo, tío. Y coeducación también, porque se ha hablado de igualdad. Eso es. ¿Estuviste tú? Sí, que estuve yo. ¿Tú también has estado? Ujú. Yo no he estado, pero a mí no me invita ni la Deo Navarra ni el colegio de Olite a nada. Por algo será. Enseguida. Sí, te va a llegar, te va a llegar. Que nos cuente Entonces, Eneco un poquito. sí, ¿cómo surgió? O sea, sobre todo, ¿no? Esta iniciativa. Pues a ver, en plan se me fue la olla un día en el sofá y nada, pues como había estudiado enología y me habían dado de destino para un tiempo en Olite, pues pensé, me parecería guay, ¿no? Viendo que yo cuando pensaba en Olite, aparte del palacio o el castillo, vaya, pues era bodegas, ¿no? Vino. Sí. Y dije, pues estaría guay pues poder hacer vino en el cole, ¿no? Y luego el primer año pues ya luego vi que había muchos padres, madres que trabajaban no solo en bodegas, sino pues eso, en el campo o en el sector, y me pareció guay pues poder abrir el cole a las familias y al pueblo también. Y ahí que nada. surgió tu idea de el Olite Divino. Sí, que, bueno, el claro, nombre luego- no sé, no me acuerdo cómo Bueno. surgió, pero entonces cuando en educación presentan todos los años unos proyectos de innovación. En educación, en Gobierno de Navarra, Eso es. aquí en Pamplona, Eso ¿no? O sea, es. tienes Y que fuiste- venir a los jefes, ¿no? A decirles. Tienes que hacer un proyecto. Eso, esto no es se me ha ocurrido una idea y lo No, pongo. no, Eso, eso. tienes que presentar un documento. Y fuiste con tu abogado, ¿no? Porque vamos a ver Eso vino en es, el colegio, sí. fuiste con tu abogado. Ya, Claro, en plan claro, es que de ese cuidado, no Sí, o sea. Eso hay que tener cuidado, ¿no? Sí. Me imagino. Claro, otro de los aspectos que trabajamos, teníamos Sí, claro, el era consumo. el consumo del alcohol. Bueno, de hecho vinieron varias personas de Alcohólicos Anónimos a Es que es hacer súper prevención. completo. Es una el- pasada. Sí. Yo me quedé flipando porque leí en la presentación del proyecto que hicisteis al final, dejasteis un cuaderno, bueno, como un libro Sí. con los trabajos que habían hecho de justo de este tema de consumo un poco responsable de alcohol, y a los niños les habéis hecho incluso preguntar a los padres, en plan, Sí, sí, claro. ¿cuántas copas te bebes a la semana? O sea, como reflexionar también dentro de las familias. ¿no? O sea, el consumo se hizo por un lado la charla, taller de Alcohólicos Anónimos, que fue de quinto de primaria, pues de unos 10 años, que obviamente no beben, ¿no? Hasta los 14, y dieron una charla y lo abrimos a las familias también. Lo que pasa que al ser en el horario escolar, pues vinieron pocos padres y madres, pero bueno, vinieron. Y luego después les mandamos una tarea en casa que tenían que reflexionar con las familias, pues el consumo, o sea, el consumo que hacían en su casa. Y luego, por otro lado, sí que se hizo un análisis estadístico en matemáticas de primero de la ESO sobre el consumo en general de alcohol en Olite. Eso es. Que claro, pues imaginaros preguntar por la calle, ¿usted cuántas copas bebe? Lo normal, yo digo lo normal. Oye, ¿por qué, Eneco? Porque el proyecto, eso tú lo traes al Departamento de Educación Sí. para ver si te lo aprueban y
Ellos la prueban Eso, y entonces... tú hablas de hacer vino. Sí, Tú, sí. tú les dices que quieres hacer vino. O sea, no Luego hay solo que ir a la hacer. viña, hay que coger uvas. Eso es, tú tienes que poner todas las actividades que vas a hacer en ese proyecto, que va a ser transversal. Incluso ya visteis en la presentación que había actividades incluso en lengua de signos, porque tenemos un alumno que es sordo, en euskera, en inglés, en alguna cosa también en francés. Y entonces tienes que explicar todas las actividades, ellos pues tienen una rúbrica, un comité de valoración, lo aprueban y ya pues lo puedes llevar a cabo. A cambio te dan 1.500 euros que son para gastos. Que bueno, obviamente si quieres hacer vino, si no es por la colaboración de las empresas, con 1.500 euros no haces nada. O sea, simplemente es pues una ayuda. Vale, luego tú esto, cuando lo traes aquí, ya lo has comentado con el profesorado de Olite. Sí. O Cuando yo el lo claustro y luego tienes que contarlo al resto de profesoras. Cuando lo quise presentar era como abril del año pasado, entonces lo llevo al equipo directivo y del que soy miembro. Entonces ellos me dicen que les parece una idea muy buena y eso, lo que hacemos es lo presento y una vez que está aprobado, al año siguiente, en septiembre, los 2 primeros días de curso se lo explico al profesorado porque voluntariamente para que participen. Y bueno, pues el 100% del profesorado participó. Y entonces os fuisteis a Vendimia. Entonces ya, pues en plan de mueve toda la... Bueno, ya había hablado con una bodega, que no sé si puede hacer publicidad. ¿No? Sí, por favor, dilo. Hablé con Bodegas Ochoa, con Adriana. Eso es. Y entonces ella me dijo, sí, lo que quieras. Ella nos dio, pues yo creo que 1.000 kilos aproximadamente ya cogimos. Entonces, bueno, pues el día de la vendimia, que fue el 20 de septiembre, pues ahí desgranando, vendimiando, pisando... Qué guay, pero esta actividad Sí. para los chiquis es Sí. súper guay. Ahí participaron, los que pisaron fueron los más pequeños, porque claro, igual otras actividades, pues los niños tan pequeños no pueden participar, ¿no? Pero había incluso chavales que pues su madre, pues por ejemplo, Adriana me decía, es que igual mi hijo pequeño, yo creo que nunca ha pisado la uva. O sea, y que lo ha podido hacer, ¿no? Que que por lo visto es una sensación muy, Sí. muy rejuvenecedora, muy fresca, no sé. Nunca lo he hecho. No te metiste. No. Y bueno, pues y luego ya pues fuimos haciendo todo el proyecto, todo el proceso. Y gracias a eso, pues a la ayuda de las bodegas, de la denominación, de Evena, el consejo, bueno, todos. Es que todos. Me sentí incluso un poco abrumado porque era, ostras, yo no pensaba que tanta gente iba a querer participar. Luego viniste tú con tu documental y vino también Amparo, que bueno, la actividad esa fue brutal también. Que es la madre de ¿Es mi Julián. madre? ¿Es tu madre? Todo queda en familia. Y guay. Luego hicimos otra actividad, fue por ejemplo mujeres, bueno, el día 11 de febrero que se celebra el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, pues lo que hicimos en vez de otros años que hacíamos con Escolae, pues mujeres científicas en general, pues coger mujeres de Navarra o de Olite bueno, incluso de España que tuvieran que ver con el mundo de la enología y la viticultura. Y estuvo guay. Y entonces los chavales de segundo la ESO hicieron como una especie de infografías y se las explicaron en un museo, digamos, viviente al alumnado de primaria. Es lo que tiene pues el tener un cole con todas las etapas que puedes jugar, Sí, internivelar, sí. Eso está guay, la verdad. Sí. Joder, pero es que, claro, y nosotros flipamos con todo esto, que tú no te lo crees, en plan, pero si no es tan importante, o sea, si no es para tanto. Sí, porque Pero Neko claro, en la es que- presentación estaba como, bueno, tampoco, pues bien, ¿no? Un proyectico, ¿no? Claro, Claro, pero- cuando Joder. nosotros cuando íbamos a acabar el proyecto pensábamos hacer un cierre de proyecto, digamos, como algo para nosotros, para el cole, que fue la actividad de crear un racimo con mensajes dentro de los chavales del propio proyecto y luego ir explotando los globos y pues que dijeran un mensaje bonito, ¿no? Pero se enteró, bueno, el Consejo de Navarra, el Consejo Escolar de Navarra, se enteró el Departamento de Educación, los periódicos, y entonces el parador dijo, bueno, pues podéis hacer en el parador un acto final, como digamos más no oficial o más institucional, y luego otra parte del acto en el Enocentrum. Y nosotros, ostras, pero es que yo esto no quería hacerlo, o sea, yo, si no es para tanto, pero pues eso, la gente estaba como diciendo, pues es que esto está guay. Y que a ver si se pudiera quedar alguna de las actividades. Esto no lo podéis hacer todos los años, cosecha del 22. Ya, a ver, claro, es mucho curro.
Al final, o sea, es verdad que se trabaja de una manera mucho más transversal y más lúdica, porque los chavales, o sea, al final hemos hecho cosas normales, o sea, en la ESO pues aprenden la densidad, pero igual en vez de hacerlo con agua, pues con vino. Pero está guay porque aprendes cosas, pero como aplicándolos en algo que sabes que es real y que Eso encima es. es propio de tu pueblo y que igual en tu propia familia hay gente que esté implicada en eso, o sea, que le da como mucho más sentido a tus Al vivencias en el aprendizaje, colegio, sí. ¿no? Entonces, Sí, porque o sea, luego te me están preguntando parece- los críos por las variedades que hay en el campo, por qué tipo de viñedos, otros cultivos, ¿no? El clima, el paisaje. Es que Claro, es que en el sector es sí muy- que se ve que hay una desconexión muy fuerte entre los lugares donde se produce el vino, los lugares donde se consume, incluso dentro de la propia gente, ¿no? Las nuevas generaciones. Entonces, joder, que haya un proyecto así me parece, vamos... me- Luego que, o sea, se pudo trabajar también, por ejemplo, lo que has comentado, ¿no? En plástica, pues la etiqueta, o sea, bueno, todo, claro, no solo el hacer el vino. Luego, pues se trabajó el reciclaje, entonces todas las botellas eran aportadas por los bares de la localidad, pues las tuvimos que limpiar, o sea, reciclaje. Luego la O sea, etiqueta... fueron a los bares a por botellas. Eso es, sí, sí. Luego así tal cual. Luego la etiqueta, pues el diseño es... bueno, el nombre fue un Me concurso. hizo mucha interno. gracia porque los que ganaron el concurso, ¿no? Es que luego en la presentación los Claro. niños de los distintos cursos iban diciendo lo que habían hecho. Y Eso los que es. ganaron el concurso de etiqueta. Eran los mismos que ganaron el de la contraetiqueta. Entonces, claro, dice, y también ganamos. Ya. Y yo, bueno. Pero eso fue dos jurados diferentes, así que... No, pero me hizo que Lo estaban que como pasa es súper que- orgullosos. O sea, hubo que votar el nombre del vino, ¿no? Eso Que a mí es. me O sea, tocó- cada aula propuso un nombre Eso. y el jurado, que estaba compuesto por miembros de la PIMA, pues votaron y ganó Bueno, nuestro vamos a vino, ya lo mostrarlo, podemos ¿no? decir. Que es Bueno, el vino que nos venga, va, estamos vamos a bebiendo. decirlo. Sácalo. O sea, Que se llama... ¿qué se llama? Que ellos quisieron que se llamara Vinicolé, con tilde en la E, porque la gente dice, no, pero será Vinícole, de cole. Pero no, que les hacía más... que era más juguetón Vinicolé, Pues de ya, andaluz, o sea, no sé por qué. Vinicolé. No, es que, y luego yo recuerdo, porque a mí me tocaba, bueno, pues por los hijos en casa, o sea, que los diseños de las etiquetas también habíais hecho... Eso es. En segundo de la ESO hicieron, basándose en artistas modernos, ¿no? Hicieron bueno, por grupos diseñaron diferentes modelos y ganó esta, ¿no? Y luego ya pues tenía que tener incrustado el nombre de Vinicolé porque el sorteo había sido anterior. Y luego la contraetiqueta, que tenía que ser pues algún mensaje bonito o algo que alguna Lo película. leo, lo Y leo. volvieron a ganar estos, los de Ya segundo lo de leo también. primaria. Porfa, porfa. Pone una vendimia de niños y niñas, colores y aromas en las viñas. En el cole, un nuevo vino que tiene un sabor divino. Está guay. Me o sea, encanta. Luego está también en euskera. Luego está en euskera. Y luego Ugacedida por Bodegas Ochoa, embotellado por el Colegio Público. Lo que también, o sea, Imperiana tenían que Oliver. aprender qué información iba en la contraetiqueta. Claro, Eso es. ¿Qué empresa Vino lo embotella? ecológico. Si es vino ecológico, Claro. ¿Qué o sea, no quería es decir oficialmente. 13%? Eso es. 13%, ¿eso qué quiere decir? Sí, el sí. volumen. O sea, Y aquí tiene un QR que lleva el proyecto, ¿no? Donde se explica todo el o sea, proyecto. con todas las actividades, todos, o sea, los contenidos, las fotos, pues fui creando un site donde ahí podéis entrar y, bueno, se se escanean. lo tenemos que colgar. Y lo mejor es que el vino está divino. Bueno, eso, Está eso ya es rico. otra Sí, cosa. sí. A ver, Es un hay vino que- joven, sí. afrutado. Yo le rico, pregunté se si era bebe. Julián, pero es calimochero el vino. Me Y me dijo, dijiste no, casero, dice, no Claro, traes, casero, digo, calimochero. traigo el vino del Vinicolé porque lo habíamos, Irene y yo lo teníamos por colaborar en el proyecto, y Gonzaga, bueno, si es gaseosero, Sí, sí. y os dije, No, sí, está bueno, está bueno. Mira, claro, porque aquí, pues Adriana de Bodegas Ochoa, La Gonzalo materia prima Zelaieta, influye también. Eso. ha estado en el de esto, Bodegas Cosecheros, Consejo, como dices Sí, tú. Marco Real. Bueno, es Pero que todas, yo creo. Yo recuerdo como la cata la hizo Gonzalo el día de... Y decía, joder, no lo voy a decir por... Es que está cojonudo. Sí, Sí. está muy bien. O sea, este vino lo han hecho los chavales en el colegio, bueno, con el apoyo, claro, ha habido que pensar, pero, joder, que es un volumen muy pequeño en unas condiciones. Ha salido un vino... Sí. Pero prensamos, ¿eh? Claro, Una claro. mini prensa, bueno, O sea, que aquello se puso todo luego como horror, todo manchadísimo. Pero sí, prensamos y todo. Y luego los chavales, ¿y qué vais a hacer? ¿Qué vamos a hacer con el dinero que saquemos? Y no, que no lo vamos a vender. Muy bien, van por el buen camino. Hay que cerrar el La círculo. Hay que economía, cerrar el eso es. círculo. Ahora les enseñas Economía este circular. artículo, ¿no? Y pues elige, ¿vendes uvas o...? Ahora, crear una función, a ver cuál es el precio que tiene que tener el vino para... Sí. Bueno, el vino, salieron unas 300 botellas y han ido a parar a los colaboradores y a las familias. Y a la Ya. filoxera. Y aquí a la una. filoxera. Ya que Esto la es. filoxera. Jo, pues no sé. Qué chulo el proyecto. Qué A guay, ver, la verdad. a nosotros quisimos con Irene invitarte, ¿no? A Eneco, porque nos parece un proyecto muy necesario, que nos centra mucho en lo que es nuestra cultura, que da muchos valores,
que es difícil de poner en marcha, porque creo que has sido muy valiente y seguro que, igual no has contado todo, pero seguro que te habrá costado más dificultades de las que... En verdad, o sea, de mis compañeros y del alumnado todo ha sido facilidades. Es verdad que, claro, al estar en un equipo directivo, digamos que puedo decir, venga, hacemos esto, o sea, que igual les daba miedo decirme que no, si eres un profe, eso es. Y es que el 100%, claro, al principio del curso tienes unos profes que luego van cayendo de baja, algunos. Pero da igual, a los nuevos es que ya yo creo que lo tenían como interiorizado, que lo tenían que hacer en sí este o sí. cole se hace bien. Eso es. Pues mira, fijaos, es que hoy es un buen día también para hablar de esto porque, si no me equivoco, hoy o ayer, ¿no? Irlanda ha aprobado una legislación para etiquetar el vino con todos los riesgos de salud que eso conlleva, ¿no? Y hay un debate social de ayer o de hoy sobre si el vino es el nuevo tabaco, ¿no? Que, por cierto, se pone el foco en el vino y nadie habla del whisky, por decir, ¿no? Sí, o de la cerveza. Eso, de la cerveza. Entonces, claro, es un proyecto que socialmente podría tener hasta su cuestionamiento, ¿no? De, joder, es que esto es para que los chavales se aficionen a beber. Pero es que esto es lo contrario, ¿no? Claro, porque fomenta un consumo ese es el mucho más enfoque, consciente, ¿no? Mucho más... Hombre, joder, que cuando no tú te hemos estás fomentado bebiendo el- una copa de vino, sabes todo el esfuerzo que hay detrás, sabes todo lo que implica, no es un consumo de, vamos a Yo emborracharnos, no hablo de ¿no? consumo responsable. Sí. Claro, No, es que- no, Los excesos. eso era el mayor miedo, o sea, nuestro, que quisimos dejar claro desde el principio, en plan, no estamos fomentando el consumo de alcohol. Todo lo eso, contrario, y luego vamos a aparte, hablar abiertamente de los riesgos que y tiene. todos los productos que se generan, porque también hemos hecho vinagre, bueno, está en ello, hemos hecho unos litros de vinagre y bueno, que luego hay más productos, o sea, El mosto, yo me eso es, acuerdo. el mosto, porque el de los 1000 kilos se quedaron en 500 porque se lo bebieron. Sí, no, Sí, pero claro. para los chavales también, a mí cuando me tocó hablar de uvas, oye, aquí están las uvas, las podéis comer. Este es el mosto, os lo podéis beber. Esto ya es vino. No, esto no podéis beber. Eso es. Pero todo esto sale de la uva, o sea, eso es lo que está en el campo. Y también que ellos tengan un poco esos criterios, es que es muy bonito. Sí, la verdad es que es muy guay. Y ojalá, o sea, al final el proyecto está ahí, que hay otros centros que lo podrían, Sí, ¿no? lo que podrían lo podrían coger, abrazar y decir, sí. ostras, pues vamos, o sea, que... O sea, que si la zona es vitícola. Exacto, sí. tiene todo el sentido. O sea, que si alguien escucha esto y en su zona Por favor. le apetece que se desarrolle algo parecido, pues Yo le nada. dejo mi proyecto. Exacto, que nos contacte, que en ECO... Open Access, en ECO es Eso es Open Open Access. Access. Exacto. Joder, pero es que una vez lo hablamos aquí porque hay una historia que pasó en Ribera, en Castilla y León, una bodega que desarrolló, elaboró vino sin alcohol, que es un producto que está en el mercado, ¿no? Y que hay determinados consumidores, consumidoras, culturas, ¿no? Etcétera, y que lo llevó a los colegios un poco con este fin, ¿no? En ECO, lo que acaba de comentar en ECO, y duró a 2 APIMAS, por decirlo así, o 2 colegios o dos claustros, llámalo, no sé, da igual me estoy metiendo donde no me llaman, pero era como, joder, ya está, esta bodega que quiere buscar los consumidores del futuro, y para eso ¿qué hace? Les cuenta una historia y les da vino sin alcohol. Ya los, Sí, o ya sea, está. no superó el titular de un periódico, y esto pasó en Castilla y León hace pocos años. A mí me parece, eso fue, pues para mí, un error de enfoque o de comunicación, lo que fuera, y esto es todo lo contrario, ¿no? Y que igual has tenido ahí esa habilidad. Pero igual, claro, esa lo visión. otro al venir de una empresa privada, Claro, pues. yo creo claro, que es podría diferente. tener Puede otro ser, fin. pero también estoy No, convencido no me que parece harían mala con la idea, mejor ¿eh? No, no intención creo del que fuera la mundo. vocación de la bodega. Creo que es que la empresa o sea, está pensando en a ver quién fidelizar compra mi vino de aquí a consumidores. 15 años. Pero, pues bueno, pues que falló. Probablemente igual aquí el tener desde el principio ese enfoque tan global de, a ver, y también esto, ¿no? El consumo, la moderación. En Cataluña también hay un proyecto que no me acuerdo ahora en qué pueblo concreto, que se llama la Viña dels Nens, y es un pueblo también pues que se dedica al vino y que tiene una viña, y los niños del colegio de ese pueblo van allí a hacer, pues eso, a aprender, por ejemplo, de geometría, ¿no? Y pues midiendo distancias, haciendo, o sea, o de lengua, o de, ¿no? Porque también vosotros habéis hecho temas de vocabulario vitivinícola y de, pues diferentes temas o diferentes asignaturas que las desarrollan en un viñedo. Y también es un proyecto súper bonito, Ya, ¿no? pues Y mira. creo que también vendimian, no sé si elaboran su propio vino, pero... o sea, que a mí me parece, o sea, ojalá en el centro donde estudian mis hijos se haga algo así, ¿no? Porque creo que al final, Pues nada, coger el proyectico a Eneco y llévalo pues digo, a... oye, por favor. En todos los centros yo creo que se está haciendo ya. No vino, pero proyectos así internos. Sí. Esto fue un poco, ya lo comenté en la presentación, pero el año anterior habíamos hecho uno como un simulacro que, bueno, pues obviamente no duró todo el curso, duró una evaluación y fue sobre el 5º centenario de la Vuelta al Mundo del Cano y de Magallanes, y esto pues, venía a ser un poco lo mismo, pero
con todo. Pues, Y el año que viene, ¿qué vais a hacer? Claro, cada año pensando, ¿eh? Eso es. No sé. Joder. Ya tenemos. Sí, ya tenemos. Ay, qué guay, qué guay. Una idea, No, sí. no preguntamos. No se puede- no se porque puede todavía dar no se ha detalles. presentado. Spoiler. nada, No. spoiler. Pero bueno, desde el departamento ya visteis que si queréis podéis volver a hacer el mismo proyecto. o sea, Joder, es que el acto fue muy bonito. O sea, Sí, alcaldesa de Olite, presidente del Consejo Regulador, la gerente del Consejo Regulador, Departamento de Educación. sí. otros El director general de educación, el presidente del consejo escolar. Claro, es que, joder. Sí, sí. o sea, Todo el mundo orgulloso, ¿eh? tú te quedaste, ¿no? Yo estaba Sí. Luego en el flipando. Centrum hicisteis una actividad, o sea, Sí. hubo un concierto también Sí. de los alumnos Luego tocaron y cantaron esa. la canción esta. La bueno, de los celtas cortos. Sí, la del vino. Sí. Y luego Es que era hicieron todo un baile, redondo, sí, tío. sí. Todo perfecto. Tú estabas ese día abrumado, ¿no? sí, O sea, sí, sí. porque era como, hostia, vaya lío montado, ¿no? Que- Pero bueno, que el proyecto, aunque lo diseñara yo, pues para mí lo hemos hecho todos y todas. Sí, sí, está claro. Bueno, está claro que es eso. Si te va un día la olla en el sofá, pues tú tiras para adelante, ¿no? Y ya Hombre, lo ha lograrás. sido muchas horas de trabajo, A ver, sí. muchísimas horas de trabajo, pero merece la pena. Joder, pero que acabe así, Sí. que tengas ¿no? Es súper bonito. Yo creo Sí. que... Para mí fue más bonito el acto del cole, porque bueno, ahí construimos, no sé si lo he subido al site, pero era un racimo gigante con globos Muy chulo. y ahí pues cada chaval iba explotando un globo y leía un mensaje que ellos mismos habían. Ay, qué guay. Sí. Bueno, los de infantil hacían un dibujo o yo que sé, o ponían las huellas así de los dedos y los demás pues, bueno, había gente que había hecho un discurso, creo que lo pudiste Sí, ver sí, tú, ¿no? sí. Bueno, es que yo flipé porque cuando yo fui, ¿cuántos años tenían? ¿Que eran de tercero? No, cuarto? no, desde primero de primaria, Cuando desde yo fui 5 o eran 6. chiquis. ¿Estaba tu hija? Esa es de tercero de primaria, pero en la presentación estaba desde primero de Sí, sí, primaria. pero cuando fui yo Cuando con lo de fuiste las tú en- mujeres... Pero es que ahí estaba todo el cole, Y a porque la había Villa como... Ah, sí, bueno, pero, hubo 2 pases, pero de había hecho. niños niñas que tenían igual 7, 8 años y hacían unas preguntas que, mira que yo con el documental hemos recorrido pueblos de España y me hicieron unas preguntas que no me las habían hecho, ¿sabes? Como de, en plan, no sé, o sea, de decir, joder, que ya sé que lo habéis trabajado y tal, pero que jolín, que yo me fui de ahí diciendo... Fue el 8M además, ¿no? Sí, sí, Creo. sí. Por por cierto, hecho, y a la viña también en abierto en YouTube desde el 8M. O sea, se puede ver ya Es en verdad, abierto. y a la viña también.com. Eso es. Eso Que es. también, claro, que es que eso teníamos que decirlo. Sí, sí, Súper sí. documental de Irene Guede. Y que no eres de San Martín de Mus. Que no. Que todo el mundo piensa que eres de ahí. Bueno, pues estamos en ello. Sí, no, acabaré Estamos fiando. comprándome una casita. Bueno, pues oye, ¿qué? Tenemos que hablar de la palabreja. ¿Tú qué Ajá. crees que es alargazón? ¿Lo conoces? Lo que has dicho tú, algo de Algo de alargar, ¿no? algo de- Armazón de alargar, no sé. No sé, es algo que tiene que ver con... Con la poda. Tiene que ver Vale. con la poda. Con la Sí, conducción, sí. esta palabra, cuando estuve hace un par de meses, en marzo, con Juan Portero y con un montón de gente allá en Montilla, estábamos viendo las cepas, esos vasos horizontales y tal, y además se nos estaba haciendo casi de noche, y una viña, la viña de los turistas, que Julián la conoce, y estamos ahí en una cepa con la linterna textual, y dice, no, y aquí hubo que hacer alargazón, ¿no? Y lo dijo, él estaba explicando lo que estaba haciendo, ¿no? Y claro, allá en Montilla la poda tradicional es a una yema y la ciega, es una poda muy corta, pero a veces, pues por circunstancias, pues hay que hacer alargazón, porque claro, que es lo que no quieres, pero porque no quieres que se te alargue el brazo en exceso, pero toca hacer alargazón, ¿no? Y es una palabra que yo no había oído nunca y me la apunté y digo, bueno, pues esta algún día irá la palabreja, ¿no? Y claro, como todas las palabrejas, pues la hemos investigado y no sale en ningún sitio, no sale ni en el diccionario de la RAE, ni en el diccionario histórico, ni en diccionarios de estos que te van apareciendo, no aparece en ningún sitio. Y realmente, o sea, San Google no... Pero en Montilla sí que es conocido, ¿no? La expresión. Yo no lo sé, porque O es yo una se cosa lo de oí a Juan Portero, que es un hombre ya de cierta edad, y él la dijo, o sea, no me dijo, vamos a hacer una lista de palabras que decía mi Él le abuelo. salió. Él la utilizó, Le salió. él la utilizó en su contexto adecuado. Que aquí este brazo iba bien y hubo que hacer alargazón. Y lo dijo, pues, o sea, pues como nos han dicho, y hubo que dejarlo largo, o hubo que alargar, y dijo, hubo que hacer alargazón. Y entonces para él es una palabra de uso común, pero que no está en ningún sitio. O sea, Google tú metes alargazón y 0 resultados. O sea, 0, no hay ninguno. O sea, ni el garzón este que dice este, o sea, te sugiere un montón de cosas, pero no esto, ¿no? Entonces, no podíamos investigar mucho. Entonces, bueno, he tirado un poco de lo que es
de lo que es el sufijo, ¿no? El sufijo azón, ¿no? Que sí que hay palabras que es un sufijo un poquito raro, pero que existe, ¿no? Y claro, si lees, dices, no, claro, es una acción y efecto de acciones que son de verbos de la primera conjugación. O sea, el verbo tiene que acabar en ar para que luego los sufijos sean azón, ¿no? Pues de alargar a alargazón, ¿no? A ver, yo qué sé, hay varios, ¿no? A ver si tengo por aquí alguno que me salga. A ver, nos tienes ahora en... Sí, a ver. Por ejemplo, bueno, tú lo has dicho, de armar, armazón. Armazón. ¿Vale? Que nosotros no la utilizamos como... de echar, existe echazón, bueno, yo qué sé, de ligar, ligazón sí que se dice, ligazón, la ligazón de algo. Esa sí que la tengo. De picar, picazón, que se nos hace raro, pero alguna vez igual la hemos oído. De salazón, de salar, salazón, ¿vale? O sea que hay unas pocas... El saladero de la caballada. Todo. Y entre las palabras que no salen, pero bueno, porque no viene de bueno, no sé si viene de un verbo o no, pero una palabra que a mí sí que me suena es aguazón, ¿no? Aguazón es una palabra que cuando la buscas sí que aparece como lluvia muy abundante. Y yo cuando lo había oído en Navarra, igual más en el sur de Navarra, aguazón le llaman más al rocío, ¿no? El rocío es el aguazón, ¿no? Y esa palabra tampoco aparece, sí que aparece en algún diccionario de Rioja, de Navarra, tal, aparece. En otros sitios se utiliza más como cuando hay que hay mucha agua, ¿no? Que como que llueve en exceso o lo que sea, es decir, que hay aguazón. Y en Tafalla es una peña, ¿no? Hay una peña en Tafalla que es el aguazón. Por eso es menú aguazón ahí esta mañana. Que eso es eso. Cuando está mojada la hierba es el aguazón. Sí, dice, joder, vas a la viña, menú aguazón. Sí. Y día de la vendimia hay que ir más tarde, que menú aguazón hay. Y claro, viene de aguar, claro, ¿no? Y eso es todo lo que tenemos de alargazón. El alargazón es bonita porque da nombre a un hecho, ¿no? Que es de alargar, alargazón. Claro, pero que además, si lo piensas, hoy en día, igual hasta las espalderas modernas hacemos alargazones con más frecuencia que lo que hacían nuestros antepasados. O sea, se muere una cepa y ¿qué haces? Pues alárgalas de al lado, ¿no? Sí. Y no tiene palabra. ¿Qué has dicho? Pues alargar el brazo. Pues mira, vamos a recuperar el alargazón. Esto es un alargazón. Sí, porque... No abuses del alargazón. El alargazón en su justa medida. ¿Cómo se dirá en Uruguay? Si abusas del alargazón, te dan con el asadón. Con la laya. Por cierto, que de las layas ya me dijeron que tus layas eran más largas que lo normal porque se utilizarían para las labores profundas de la viña. Claro, se utilizan para preparar viña. Que digamos que son más de la medida estándar de Navarra, de las zonas media y sur de Navarra, porque eran específicas de viñedo. O sea que aún sabes más sobre tus layas. Qué guay. Si es que la filoxera entretiene y hasta la semana que viene. Exacto, hasta el mes que viene. Oye, vaya programa, ¿no? Qué Programón. Guay. Ha habido poco alargazón al final. Pero... Sí, eso, no vamos a alargazón más. Y que nada, que... Eneco, pues gracias, Eneco. Enhorabuena, porque has hecho un trabajazo, tú y tu equipo, todo vuestro equipo, en el cole. Pues sí, a ver si alguien lo recoge por ahí. Vinicole cosecha 2022, que quién sabe si habrá... 23. Otras, ¿no? Se verá, todo se verá. Bueno, pues salud. Pues nada, gracias a todo el mundo por escucharnos y por vernos y nos vemos el mes que viene en el capítulo 5. Muy bien. Venga, Vale. salud. Chin, chin.